Apreciadas, apreciados doctorantes, es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta asignatura. Sean todos, todas, bienvenidas, bienvenidos a esta primer videocápsula informativa. En esta unidad 1 estaremos abordando la siguiente temática. Objeto y método de la sociología. La educación es una realidad que se manifiesta de maneras diversas, pero que es propia de todo grupo social, desde las comunidades primitivas hasta las más avanzadas. A lo largo de la historia, ha sido tema de interés de los grandes pensadores de todas las épocas. La importancia de la educación como mecanismo que socializa y encultura a los individuos hace que se convierta también en objeto de estudio de la sociología. Recordemos que el sujeto de la educación es el hombre, un ser social. La educación tiene, por ende, un componente social fundamental. Puede ser estructurada o no, organizada o no, pero siempre es dependiente del momento histórico, de la sociedad y del sistema político-económico concreto, con independencia del componente individual del fenómeno educativo, que no puede ser olvidado. Estamos ante una práctica, una actividad social, una acción, los actores, las funciones o los contenidos inherentes en él son sociales. La educación es en todo social. Se comprende el interés por parte de la sociología del fenómeno educativo. De esta suerte, la sociología de la educación viene a poner su foco de atención en la investigación sistemática de las relaciones entre el sistema educativo. De esta suerte, la sociología de la educación viene cierta relación entre la sociedad y lo educativo. Sin duda alguna, la sociedad es todo lo que hoy en día se lleva como un grupo social con y en el sistema educativo junto con el estudio de los procesos sociales. Sin duda alguna, también viene incluida tanto las investigaciones a nivel social, holístico o global, y algunas también en el nivel humanista o referida en las organizaciones educativas. Pero para ello hablaremos de un cierto tema de que hoy en día, ¿qué estudia la sociología? Sin duda, es una ciencia que se enfoca en las relaciones que desarrollamos con otras personas, de las situaciones que surgen a diario a partir de estas y las consecuencias de estas relaciones que se convierten en referencias para otros a nivel local y global de la sociedad. A diferencia de otras ciencias que también centran su atención en cómo funciona la sociedad, la sociología interpreta estas cuestiones a partir de las categorías específicas creadas por los sociólogos. De ahí, los principales sistemas o unidades de interacción que interesan a los sociólogos no son individuos específicos, sino la
constelaciones que crean en forma de los grupos sociales, tales como la familia, escuela, grupos de iguales, entre otros. Lo que une a las personas no son las relaciones en general, sino los roles o papeles sociales, relaciones de poder, de solidaridad, entre otros. La sociología investiga los hechos sociales, es decir, comportamientos, formas de ver, pensar, actuar y sentir que son interiorizados en la conciencia de uno a través de las presiones del grupo social que éste comparte. Desde otras perspectivas, analiza estos hechos como acción y la actividad del sujeto, o centra su relación en atención en las diferencias entre las clases sociales y conflictos generados a partir de la diferenciación. Sin duda, el desarrollo del método también se lleva sociológico, como veremos más adelante, y tiene que ver con el desarrollo de una mirada específica y una actitud de conciencia crítica frente a la realidad que nos rodea. Origen de la sociología. La sociología es una ciencia muy joven. Su definición surgió en el siglo XVIII, junto con el desarrollo de nuevos marcos interpretativos acerca de la realidad que nos rodea y que a su vez surgieron a raíz de profundos cambios sociales. El cambio en la forma de pensar, la apertura de las mentes a la posibilidad de definir nuevas concepciones sobre el hombre y su naturaleza surgieron ya en el Renacimiento y la Ilustración, que rechazó cierto tipo religioso. Sin duda, podemos decir que todo esto más la Revolución Francesa hicieron posible que el siglo XIX iniciara bajo el signo de una nueva época, la era de la razón, de los derechos humanos y del pensamiento científico, entre otros. Los sociólogos, abrumados por todos estos cambios, centraron su atención en la transformación radical del orden social a raíz de la industrialización y las grandes migraciones. Sin duda, se observaron que las jornadas de trabajo de 10 y de 12 horas diarias en las condiciones de falta de higiene y seguridad se convirtieran en una cruel forma de explotación de mujeres, niños y de marginalización. De esta forma surge la cuestión social y reconoce la crisis de la sociedad. En este contexto de grandes cambios, ve la luz sobre la sociología. Su propósito estrictamente positivista consistía en ocuparse de los problemas de esta intensa anomía. El nombre de la sociología en latín, socius y griego logos, fue definido en 1839 por Augusto Comte, quien anunció públicamente la inauguración de esta rama de conocimiento. Método sociológico. Sin duda alguna, una de las reglas del método sociológico tiene que ver muchísimo dentro de esta rama, ya que hoy en día este método es un conjunto de técnicas y enfoques teóricos que se utilizan para estudiar la sociedad de manera sistemática. Su objetivo es comprender, explicar y diagnosticar la vida social para poder elaborar diagnósticos que sirvan para tomar decisiones.
El método sociológico se basa en la observación empírica y en la conexión entre hechos, sin recurrir a construcciones ciertas hipotéticas de otras disciplinas sociales. El objetivo es establecer leyes científicas y encontrar relaciones causa y efecto. Una de las obras fundamentales sobre el método sociológico es Las reglas del método sociológico de Emily Durkheim. En esta obra, Durkheim explica qué es la sociología y cómo se puede estudiar científicamente la sociedad. Entre las ideas relevantes que plantea se encuentra la distinción entre lo normal y lo patológico, la diferenciación entre estructura y su función, la noción de la ideología. No olvidemos entonces la importancia que hoy en día tiene la sociología dentro de la educación. Sin duda, podemos decir que la sociología de la educación es una de las ramas y especializaciones que hoy en día nos da la sociología, ya que se dedica a analizar el fenómeno social de la educación, usando para esto de ciertos y muchos conceptos y perspectivas analíticas propias de la sociología. Es decir, usa los principales enfoques teóricos y técnicas para acercarse a la realidad educativa y a la complejidad que encierra la relación entre el sistema educativo y la sociedad. Su papel en los procesos de socialización y legitimación dentro de su conexión con la estructura social, da ciertas dinámicas culturales y en el mercado de trabajo. Sin duda, el desarrollo de esta especialización se relaciona con el progreso de la conciencia sobre los derechos humanos, crecientes protagonismo de las clases populares en la sociedad industrial y propagación de las ideas democráticas. Apreciados, apreciadas doctorantes, un gusto estar con ustedes en esta primer videocápsula informativa. Muchísimas gracias.